Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Histórica y contundente la victoria hoy contra el bloqueo en Naciones Unidas. 191 naciones del orbe se pronunciaron a favor de la resolución cubana contra el bloqueo. Ninguna abstención en esta ocasión, solo 2 naciones en contra, Estados Unidos e Israel. De este histórico momento vivido hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, estaremos dando detalles y haciendo análisis en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo esta tarde con los colegas Juana Carrasco, jefa de la redacción internacional del periódico Juventud Rebelde, Lázaro Barredo, periodista de la revista Bohemia, Jorge Legañoa, subdirector de la Agencia de Información Nacional, y a Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien, como es habitual, estará siguiendo la repercusión de este importante acontecimiento en la Internet. Yo los invito a que nos acompañen durante estos más de 50 minutos para tener más detalles de lo que ocurrió esta mañana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El bloqueo es todavía una realidad para el pueblo cubano. México rechaza las acciones unilaterales en contra de la República de Cuba. El bloqueo contra Cuba ha pretendido así no solamente afectar el desarrollo de su pueblo, sino aislarla. El bienestar del pueblo cubano sigue afectado por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos de América. China nuevamente votará a favor del proyecto de resolución que se ha presentado con este fin. Si es que la patria es el sinónimo de humanidad, y si es que este bloqueo es el sinónimo de muerte, por eso nuevamente la disyuntiva es patria o muerte. Venceremos. El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor 191, votos en contra 2, abstenciones 0. Queda aprobado el proyecto de resolución A/70/L2. Fueron los momentos que se vivieron hoy en esa sede de Naciones Unidas en Nueva York. Una contundente victoria, un respaldo mundial a la posición de Cuba contra el bloqueo, un rechazo a la estrategia que aún mantiene Estados Unidos de enfrentamiento contra nuestro país. Una sesión en la que numerosos países intervinieron para dar su opinión sobre el bloqueo. Varias organizaciones internacionales y grupos regionales también expresaron sus opiniones antes de dar el voto en esta ocasión, y otros lo hicieron una vez expresada esa contundente votación que se reflejó en las pantallas de la Asamblea General de Naciones Unidas. Momentos antes de que fuera sometido al voto de los países miembros de Naciones Unidas esta resolución, intervino en esta sala el canciller de nuestro país, Bruno Rodríguez Parrilla, de cuyas palabras les ofrecemos algunos momentos en esta mesa redonda. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, estimados delegados, el 17 de diciembre pasado, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, reconoció que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba ha fracasado, es obsoleto, no ha cumplido los objetivos que se previeron y provoca daños al pueblo cubano y aislamiento al gobierno norteamericano. Desde entonces, el presidente ha reiterado que el bloqueo debe ser levantado. Ha pedido al Congreso de su país proceder así, en vez de actuar contra la voluntad de los ciudadanos estadounidenses que apoyan claramente su terminación. Se ha comprometido a involucrarse en el debate con ese fin y a utilizar sus prerrogativas ejecutivas para modificar su aplicación. Durante la cumbre sobre la Agenda de Desarrollo 2030 y en el debate general de las Naciones Unidas recientes, más de 60 jefes de Estado, de gobierno y de delegaciones expresaron beneplácito y congratulación ante el anuncio
del nuevo curso en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, incluido el restablecimiento de relaciones diplomáticas y embajadas, y muchos de ellos reclamaron que el bloqueo sea finalmente abolido. Es comprensible entonces el interés y expectativas que concitan estas deliberaciones y la subsiguiente votación que transcurren en circunstancias nuevas. Ante el reclamo casi unánime de la comunidad internacional, simbolizado en el voto de 188 Estados miembros y en la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas de Panamá, y el reclamo de la clara mayoría de la sociedad estadounidense y la emigración cubana aquí asentada, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una nueva política hacia nuestro país. Pero las medidas adoptadas por el Ejecutivo norteamericano, que entraron en vigor el pasado 16 de enero y luego fueron ampliadas el 18 de septiembre, aunque positivas, solo modifican de forma muy limitada algunos elementos de la aplicación del bloqueo. Muchas de ellas no podrán implementarse a menos que se adopten otras que finalmente permitan a Cuba exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde Estados Unidos, utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones financieras internacionales y operar cuentas en esa moneda en bancos de terceros países, así como tener acceso a créditos y financiamientos de entidades privadas y de las instituciones financieras internacionales. El problema no es que el ordenamiento cubano dificulte la aplicación de estas medidas y tenga que ser modificado para facilitarlo, como algunos funcionarios estadounidenses han declarado. El problema es la existencia implacable y sistémica del bloqueo. 10 meses después de los anuncios del 17 de diciembre, no se ha producido ninguna modificación tangible, sustancial, en la práctica del bloqueo. Hace apenas una semana se aplicó una multa de 1.116 millones de dólares al banco francés Crédit Agricole, que se suma a la de 1.710 millones al alemán Commerzbank el pasado mes de marzo, por realizar transacciones con Cuba y otros estados. Solo en las últimas semanas, el sistema de mensajería segura SWIFT canceló un contrato de servicios. Fue retenido el primer pago de la compañía norteamericana Sprint para iniciar las llamadas telefónicas directas y se retuvieron varias transferencias bancarias a Cuba por la operación de vuelos charter entre ambos países. El bloqueo constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos. Es contrario al derecho internacional, califica como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. Los daños humanos que ha producido son incalculables. El 77% de los cubanos lo han sufrido desde su nacimiento. Las carencias y privaciones que provoca a todas las familias cubanas no pueden contabilizarse. Calculados conservadora y rigurosamente, los daños económicos que ha ocasionado en más de medio siglo ascienden a 833.755 millones de dólares según el valor del oro.
a precios corrientes suman 121.192 millones de dólares, cifra de enorme magnitud para una economía pequeña como la nuestra. Si bien corresponde al Congreso de los Estados Unidos la decisión de ponerle fin al bloqueo, el presidente tiene amplias prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente su aplicación práctica y su impacto humanitario y económico. Compartimos la esperanza de que el Congreso de los Estados Unidos avance hacia el cambio de una política ineficaz, anclada en el pasado, cruel e injusta, y adopte decisiones basadas en los valores y sentimientos de sus ciudadanas y ciudadanos. El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. Como ha reconocido el presidente Barack Obama, la eliminación del bloqueo conviene al interés nacional de los Estados Unidos y es la voluntad de sus ciudadanas y ciudadanos. No podría aceptarse de ninguna manera, ni sería productivo, pretender condicionar las medidas de levantamiento o modificación del bloqueo a que nuestro país realice cambios internos. Cuba está dispuesta a aceptar las oportunidades y también los desafíos de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, pero jamás negociará su sistema socialista, ni sus asuntos internos, ni permitirá mancha alguna en la independencia conquistada al precio de la sangre de sus mejores hijos y de enormes sacrificios de muchas generaciones desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. Señor presidente, 23 años después de adoptada por primera vez esta resolución, hemos alcanzado en el 2015 un notable progreso. Ha sido el premio a la denodada resistencia, el abnegado esfuerzo, la firmeza de convicciones de nuestro pueblo y el liderazgo de la generación histórica de la revolución encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el presidente Raúl Castro. Agradecemos profundamente a todos los gobiernos y pueblos, parlamentos, fuerzas políticas y movimientos sociales, representantes de la sociedad civil, organizaciones internacionales y regionales, que en particular en esta Asamblea General de las Naciones Unidas han contribuido con su voz y su voto año tras año a fundamentar la justeza y la urgencia de la eliminación del bloqueo. Hemos llegado aquí también gracias al mayoritario y creciente apoyo del pueblo estadounidense a este loable propósito, a quien expresamos nuestra gratitud. Sabemos que es largo y difícil el camino que tenemos por delante. Mientras el bloqueo persista, seguiremos presentando el proyecto de resolución en esta Asamblea General. El pueblo cubano no renunciará jamás a su soberanía ni al camino que libremente ha escogido para construir un socialismo más justo, eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y democrático. En nombre del heroico, abnegado y solidario pueblo cubano, les pido votar a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A/70
2016/L2, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias. Así solicitaba Cuba el voto de las naciones del mundo, así respondió el concierto de Naciones Unidas con esos 191 votos a favor de la resolución contra el bloqueo. La agencia francesa de prensa titulaba poco después de ese acontecimiento: la ONU vota de forma casi unánime contra embargo a Cuba y deja a Estados Unidos más aislado. Una victoria histórica, sin dudas, Lázaro, la de este 2015, cuando algunos quizás pensaron que sería una votación menor, o habría algunos países que pensarían que con los pasos norteamericanos pues no habría necesidad de votar sobre el tema del bloqueo en Naciones Unidas. Bueno, Randy, yo creo que realmente la contundencia hoy nos dejó a todos un poco que impresionados, porque fíjate, todo el que haya seguido, y aquí mismo en estas mesas hemos abordado año tras año, los resultados de estas votaciones, decíamos, no, después de esto ya es muy difícil. Cuando llegamos a 186, después a 187, cuando llegamos a 188, Naciones Unidas tiene 193 miembros. O sea, ya ahora sí es muy difícil, salvo que crezcan con otros países, ¿no? Porque son 191 países que han votado y 2, Estados Unidos e Israel, que no se sabe si es más Estados Unidos que Estados Unidos. O sea, es muy difícil. Se ha logrado, yo creo que el techo. Y yo siempre he tenido la preocupación de no obviar en la historia, cuando uno va a hacer el recuento de lo que ha pasado, que los hechos no nos hagan olvidar, porque creo que engrandecen esa resistencia de la que hablaba Bruno y que es la que nos ha traído a este resultado. Yo estaba hoy recordando, la primera vez que se presentó este proyecto de resolución fue en 1991. Estados Unidos estaba en su borrachera unipolar, Cuba estaba sometida virtualmente a un doble bloqueo, el bloqueo de ellos y el bloqueo involuntario que surgió como consecuencia de la desaparición del campo socialista y de la Unión Soviética. Estaba la teoría del dominó, nos daban 3 afeitadas. Estados Unidos estaba engrandecido en esa borrachera porque Saddam Hussein le había servido en bandeja de plata el pretexto para desatar la primera guerra de Irak. Y ellos estaban realmente envalentonados, se creían los dueños del mundo. Y en ese momento preciso, Cuba presentó su resolución primera, que retiró, porque Estados Unidos tuvo que emplear todo su poder y lo empleó descomunalmente, después lo seguiría empleando, presiones descomunales sobre las naciones, sobre todo las naciones pobres que recibían ayuda del gobierno de Estados Unidos para que no se apoyara a Cuba bajo ningún concepto. En ese momento estaba la duda también del término embargo y del término bloqueo, no había una conciencia clara de las medidas que eran medidas extraterritoriales, y la gente no veía eso todavía en toda su dimensión. Llegó el año siguiente, donde en esa borrachera dijeron, ahora sí acabamos con Cuba, porque tal y como había pasado con la enmienda a Plac a principios del siglo XX, que nos impusieron la enmienda a la Constitución, Torricelli, por mandato de la derecha política norteamericana, presentó su enmienda a la ley de gasto de defensa de los Estados Unidos y se aprobó la enmienda Torricelli, que realmente nos cortaba de la noche a la mañana. Nosotros perdimos todo el comercio con la subsidiaria norteamericana, solamente en medicamentos, para dar un volumen de la idea, en cuestión de semanas, Cuba perdió su comercio con todas las subsidiarias, que eran como 900 millones de dólares que dejamos de ingresar para producir medicamentos y tener materias primas para nuestra industria farmacéutica. O sea, redoblaron intensamente el bloqueo. Y en medio de aquella presión, presentamos entonces de nuevo la resolución en Naciones Unidas.
Y realmente fue algo impresionante. Fidel, tengo aquí la conversación que tuvo con Pastores por la Paz, que fue aquel año, noviembre del 92, su primera venida a Cuba, y Fidel destacaba cómo 18 países hablaron a favor de esa resolución, que era una votación, no era secreta. Si hubiera sido secreta, hubieran votado más de 100 países con nosotros. Era abierta, era desafiar a Estados Unidos. Y en aquella votación histórica, que fue la primera, se lograron entonces 59 votos a favor, 3 en contra, 71 abstenciones, 46 países se ausentaron, que era no votar. O sea, realmente era decirle a los yanquis, apoyamos a Cuba, pero no vamos a estar ahí. Y a partir de ese momento es que empezó a cambiar esta historia. De aquella a hoy, cuando no hubo ninguna abstención y solo 2 votos en contra, es un cambio extraordinario en la comunidad internacional. Fidel le decía a Pastores por la Paz, y creo que es importante porque siempre hemos rehuido el oportunismo. Nunca hemos caído en posiciones oportunistas en nuestra política internacional. Y eso lo reconocen mucha gente en Naciones Unidas. Y yo creo que esa resistencia y esa posición que se vio ahora de nuevo en el segmento del 70 aniversario, en el discurso que pronunció el compañero Raúl, de esa posición de principio, es lo que creo que engrandece esa resistencia del pueblo cubano y explica que hoy casi unánime, ¿no? Yo diría que unánime, porque ¿quién es el que tiene unilateralmente el bloqueo? Estados Unidos y su provincia, Israel. 59 votos entonces a favor en 1992, hoy 191. 71 abstenciones entonces, hoy ninguna. 3 votos en contra, hoy son menos, son 2, Estados Unidos e Israel. Es esa historia de 24 años de condena de la comunidad internacional contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, una voluntad expresa de la comunidad internacional de que se acabe esa política genocida que se aplica contra el pueblo cubano. Una política que hoy de alguna manera, a pesar de los pesares, volvió a ser defendida por el representante de los Estados Unidos, que a pesar de que la Casa Blanca ha pedido al Congreso de esa nación que derogue el bloqueo, pues hoy ha emitido el voto en contra de la resolución cubana que precisamente condena ese bloqueo que hoy está codificado en el Congreso de Estados Unidos y que se sigue aplicando, como dijo el canciller cubano, todos los días contra este país. Estos son fragmentos de lo que decía el representante de Estados Unidos en Naciones Unidas en la mañana de hoy. Como todos sabemos, el presidente Obama también ha pedido al Congreso que revoque el bloqueo lo antes posible y ha adoptado medidas ejecutivas para ajustar la reglamentación para facilitar muchas transacciones con Cuba. El presidente Obama ha argumentado que revocar el bloqueo aumentará las oportunidades económicas para el pueblo cubano mediante un mayor comercio, un mejor flujo de tecnología y de información hacia la isla, un objetivo que todos compartimos. Señor presidente, no esperamos que Cuba o los Estados Unidos olviden de la noche a la mañana el pasado. Nos damos cuenta que normalizar plenamente nuestras relaciones bilaterales va a requerir años de dedicación y de constancia de ambas partes. Nos parece lamentable que pese a nuestros progresos bilaterales demostrados, el gobierno cubano haya optado por presentar una resolución que es casi idéntica a las de años anteriores. Sin embargo, los Estados Unidos no se va a atar por una historia de la desconfianza. Seguimos comprometidos a seguir procurando una cooperación genuina y bilateral con Cuba en beneficio de ambos países y para el hemisferio. Bueno, ¿qué te parece, Juanita, las palabras del representante norteamericano esta mañana en Naciones Unidas? Bueno, yo voy a hacer otra cita, una que dice así: estoy seguro que el Congreso inevitablemente levantará el embargo que ya no tiene cabida. Y eso lo dijo su jefe, es decir, lo dijo Barack Obama, lo dijo en ese mismo podio de las Naciones Unidas en la 70 Asamblea General,
hace apenas una semana. Y hoy hacen todo lo contrario, ¿no?, de lo que está diciendo. ¿Van a levantar el bloqueo? ¿Quiere levantarlo o no quiere levantarlo? ¿Por qué votar en contra de una resolución que el mundo entero prácticamente ha aprobado? Buscan sus justificaciones. Dicen que Cuba, que es desafortunado, que a pesar del progreso bilateral, que haya presentado una resolución igual. ¿Pero por qué presentar una resolución igual? Sencillamente porque el bloqueo sigue igual. Es decir, ha sido una actitud, en mi opinión, realmente inconsecuente y una actitud incluso de bravata, ¿no? Decir, por ejemplo, que no puede normalizarse nuestras relaciones con esa actitud de Cuba. Creo que se trata no de palabras, se trata de hechos. Es decir, tú puedes estar diciendo todos los días estoy en contra del bloqueo y después con los hechos no lo hace. Los bancos, el banco alemán, el banco francés han sido multados y esas multas no son del año pasado, no son de hace 5 años, no son de hace 10 años, es de este año 2015. Por lo tanto, Cuba tiene que mantener, por supuesto, su posición frente al bloqueo y denunciarlo donde quiera. Yo creo que el señor Ronald Godard, que así se llama este diplomático, sencillamente ha tratado de justificar lo injustificable. Y yo diría que es la misma respuesta que ha hecho, la misma apelación que ha hecho año tras año, porque creo que él fue el mismo del año siempre pasado, le ha tocado ese papel. Y siempre le toca el papel. Él no es el embajador, es decir, el representante principal, es el embajador alterno, pero le dan Es decir, él tiene que bailar con la más fea, como se dice en buen cubano, pues y lo ha hecho ahora, cuando sencillamente Cuba ha dado un jonrón con las bases llenas, porque eso es como podríamos calificar 191 contra 2. Y si fuera en una pelea de boxeo, fuera arrasador. Arrasadora. La diferencia, ¿no? Le contaron no 10, le contaron mucho más de 10. A propósito, Juanita, hubo una conferencia de prensa del canciller Bruno después de la votación, es decir, media hora, un poco después que haya terminado la votación. Y entre las preguntas, entre las opiniones que Bruno daba a las preguntas de los corresponsales acreditados ante Naciones Unidas, decía el canciller cubano: resulta decepcionante que Estados Unidos haya votado en contra de nuestra resolución. Y agregó que la explicación de voto esgrimida por Washington en contra del levantamiento del bloqueo no tiene fundamento, y que mientras la realidad sea la aplicación estricta y concreta de esta política, la Asamblea General lo seguirá condenando. Rodríguez comentó además que no pretende replicar la declaración del representante de los Estados Unidos, pero advierte que lo que hay que modificar es la aplicación del bloqueo y no la resolución, pues lo equivocado se encuentra en aplicar una política de bloqueo que va en contra del interés nacional de los Estados Unidos y de sus ciudadanos. Y dijo que espera que antes del otoño del próximo año, cuando haya que volver a llevar a Naciones Unidas esta declaración, pues el gobierno y el Congreso estadounidense hayan dado pasos consistentes en el levantamiento del bloqueo. Y pasos consistentes es levantar el bloqueo, y pasos consistentes es que Obama asuma todas las posibilidades que tiene de ir flexibilizando o aligerando estas sanciones del bloqueo. Por eso yo citaba Obama al principio, cuando decía ya no tiene cabida, señor Obama, entonces vote en consecuencia y actúe en consecuencia. No solo inste a su Congreso, sino haga también usted todo lo más que puede hacer, me parece a mí. Gracias, Juanita. Fidel en la historia. El período que hoy atravesamos y estamos superando en Cuba nos ha enseñado cuántas variantes son posibles en el desarrollo de la economía y en la solución de los problemas. Basta con que el Estado desempeñe su papel y haga prevalecer los intereses de la nación y del pueblo. ...27 de octubre de 2000... discurso pronunciado en la sesión solemne de la Asamblea Nacional... en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, Venezuela. Este miércoles, en la Mesa Redonda... capítulo 4 de la serie La historia no contada de Estados Unidos.
In June of 1950, North Korea invaded South Korea. The Cold War now turned hot for real. Alan told Kim Il-sung the war was a way to get back at the arrogant behavior of the United States in Europe, the Balkans, the Middle East, and especially its decision to form NATO. La gestación de la idea de Estados Unidos como policía del mundo, el periodo de confirmación de la Guerra Fría entre 1945 y 1950, es analizado y puesto en imágenes por Oliver Stone en el capítulo 4 de su extraordinaria serie documental La historia no contada de Estados Unidos. Thus, the story of the next 60 years of American history will resemble a pattern that has already occurred, in the shape of increasing covert activities unknown to the people of the empire, more and more regional wars, and a form of control that is imposed over and over again. If history teaches us anything, it is that we must resist aggression or it will destroy our freedoms. El periodista Reinaldo Taladrid y el académico Dagoberto Rodríguez nos introducen este nuevo capítulo en la mesa redonda del miércoles a las 6:45 pasado meridiano. Bueno, me dicen por interno que tenemos contacto ya en Nueva York con la sede de Naciones Unidas, o realmente con la sede de la representación cubana ante Naciones Unidas. El embajador Rodolfo Reyes está al habla. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Randy. Un saludo a ti, a todo nuestro pueblo, a todos los oyentes de la mesa redonda. Bueno, es un placer, por supuesto, hablar contigo en un día tan extraordinario como este, después de esa votación en Naciones Unidas. ¿Qué se dice, qué se dijo en los pasillos de la ONU después de la votación? ¿Qué referencias tienes de otros embajadores sobre el acontecimiento de esta jornada allí en Naciones Unidas? No, realmente ha sido un día de mucha emoción, un día de victoria, una nueva página dentro de esa lucha por la dignidad, por la verdad, por la justicia y realmente el reconocimiento es ante todo un reconocimiento a la dignidad, a la resistencia de nuestro pueblo. De hecho, precisamente tenemos estos días también una exposición de fotos de Cuba, de cubanos, cubanas, que son los rostros de la resistencia, una exposición de fotos que inauguramos también aquí, que demuestra que esos distintos cubanos trabajadores, niños, amas de casa, personas de mayor edad, esos cubanos y cubanas que cada año transitan en la lucha por la resistencia y por la dignidad. Hoy creo que el discurso de nuestro canciller, del compañero Bruno, fue realmente un momento culminante en toda esta sesión. Fue muy claro, tuvo una gran acogida, hemos recibido muchas felicitaciones de todas las delegaciones, pero por supuesto, sin lugar a dudas, el momento culminante fue esta votación de 191 votos en contra, solamente 2 estados votando en contra, Estados Unidos e Israel, Israel diciendo que no iba a justificar su voto, hizo incluso una explicación de voto diciendo que su voto solo podía ser entendido por su relación de alianza estratégica y relación especial con Estados Unidos, es decir, no trató de encontrar argumento alguno porque no hay manera de justificar el voto en contra a esa resolución. Creo que ha sido una página fundamental, una página que incorpora un capítulo de claridad, un capítulo de firmeza. Creo que la intervención del compañero Bruno fue muy clara. Estamos dispuestos a seguir avanzando en el proceso de conversaciones, de diálogo, siempre sobre la base de un espíritu de respeto a la condición de igualdad y de soberanía de las partes, pero todo eso no puede ser entendido sobre la base de comprometer principios, de realizar concesiones en aquellas cosas que son irrenunciables para nuestro pueblo y que han sido el resultado de tantos años de lucha y donde tantos cubanos han entregado lo mejor de su vida y algunos incluso hasta su propia vida en esta batalla. Creo que realmente, como en Cuba, todos tenemos que estar muy contentos, es lo mismo aquí. De hecho, estamos reunidos en colectivo en este momento con el canciller, porque realmente ha sido un día de mucha alegría, y un día donde no hemos parado de recibir mensajes de felicitación, de apoyo y de admiración. De admiración también porque realmente son pocos los pueblos como el cubano que logran acreditar
una votación de 191 Estados miembros, del 193 que componen las Naciones Unidas, que son Estados miembros. Tenemos 191 que apoyan de manera categórica esa resolución. Y creo que realmente es una página más de esa batalla épica de nuestro pueblo, y creo que es una victoria de todos. Aquí la disfrutamos así y realmente nos sentimos orgullosos de estar representando en esta trinchera a todo nuestro pueblo, a todas las cubanas y cubanos, hombres y mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas que cada día hacen lo suyo en su puesto de trabajo para seguir avanzando y enfrentando las consecuencias de esta política genocida. Decía Rodolfo que era una victoria histórica, por eso mismo, porque prácticamente ya no hay de dónde sacar más votos en una resolución como esta, pero yo creo que también es resultado de una victoria de la diplomacia cubana, que fue capaz de hacer ver al mundo que el cambio pronunciado o anunciado por Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, los pronunciamientos de la Casa Blanca de relajar algunas restricciones, no significaban en modo alguno que el bloqueo haya dejado de existir, no significaba que la política de agresión contra nuestro país haya dejado de existir, y evidentemente a las claras lo que ocurrió hoy en Naciones Unidas es un entendimiento del mundo del pronunciamiento de Cuba y de la lucha de todo el mundo contra ese bloqueo genocida hacia nuestro pueblo. Así es. Creo que también hay momentos históricos en todo este proceso. La intervención del general de ejército en la reunión de la CELAC en Belén, en Costa Rica, la intervención en Panamá durante la Cumbre de las Américas. Es decir, este es el momento también de culminación de un año de victoria, un año de momentos que han sido muy importantes en la historia de nuestra diplomacia. También la participación del general de ejército al frente de la delegación cubana en la cumbre del 70 aniversario de las Naciones Unidas. Como tú señalas, Randy, no fue una tarea fácil. Tuvimos que esclarecer muchos puntos de vista, había gente confundida, había gente que pensaban que el establecimiento de relaciones diplomáticas y estas declaraciones del presidente Obama significaban ya que no había justificación para continuar la presentación de la resolución, cuando lo cierto es que los hechos demuestran que el bloqueo se mantiene vigente en toda su dimensión y su impacto sigue siendo devastador y genocida en cuanto al futuro de nuestro pueblo y al bienestar de nuestra gente en las calles y el impacto que tiene en el progreso y los proyectos de desarrollo de nuestro país. Pero bueno, ahí estaba la voz de Cuba con ese liderazgo histórico, con la voz del comandante y con la presencia de nuestro presidente, el general de ejército, también el compañero Bruno al frente de nuestra diplomacia. Nosotros como diplomáticos somos uno más de nuestro pueblo y nos sentimos comprometidos a llevar esa voz de cada cubano y cubana para que se entienda la realidad, se entienda la verdad. Yo creo que una vez más, cuando se habla cuando se habla con el corazón y se pueden mostrar las evidencias, se pueden mostrar ejemplos, el propio informe de Cuba como respuesta a la solicitud del secretario general evidenciaba un número significativo de ejemplos. Hoy mismo incluso hay una información de una multa adicional. La persecución financiera sigue siendo implacable y realmente el impacto del bloqueo nos sigue afectando a cada uno de nosotros. Nos tomó trabajo, pero realmente la batalla de Cuba nunca ha sido fácil. Tuvimos que partir de una etapa de prácticamente una situación difícil y de cuasi aislamiento que nos trató de imponer Estados Unidos en un momento a un reconocimiento prácticamente total de la comunidad internacional. Hoy quien está aislado totalmente en su política es Estados Unidos y realmente también están comprometidos en esta situación contradictoria donde por una parte el presidente declara su voluntad de poner fin a la política de bloqueo, pero se enfrenta a toda una serie de obstáculos y la realidad es que no ha habido un cambio real. Y hoy lo que ocurrió fue eso, fue la confirmación, el apoyo de la comunidad internacional a lo que los hechos han demostrado que es la realidad, al menos por el momento. El propio ministro Bruno señaló que estamos dispuestos a enfrentar desafíos y a aprovechar oportunidades. Es decir, estamos dispuestos a seguir avanzando si realmente existe un espíritu de diálogo, existe el respeto
si existe una voluntad de avanzar hacia la normalización, donde Cuba ha dejado claro cuáles son sus puntos de vista y sus requerimientos no negociables, porque realmente lo que Cuba nunca comprometerá será su soberanía y su independencia. Pero creo que Cuba triunfó una vez más y la verdad se ha impuesto, y creo que el acompañamiento histórico récord de 191 votos es contundente en la confirmación de esta tesis. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por este contacto telefónico con nuestra mesa redonda, por la deferencia de usted con nuestro programa. Un saludo, una felicitación al canciller, a todo el equipo de la representación permanente de Cuba ante Naciones Unidas y a todo el personal diplomático cubano cuya victoria, esta victoria del 27 de octubre, por supuesto que tiene mucho de ello, tiene mucho de la dirección de la revolución y por supuesto de la resistencia del pueblo cubano. Muchísimas gracias, Rodolfo, y disfruten esta victoria de todo nuestro pueblo. Gracias. Bueno, y hoy en el debate, sin duda, quizás la frase, Jorge, que más resonó en Naciones Unidas fue la condena al bloqueo, pero quizás la que más impacto dejó fue ese pronunciamiento del canciller cubano de que mientras haya bloqueo, habrá resolución en Naciones Unidas. No hay cuento. Mira, yo recordaba, ante todo buenas noches, yo recordaba el 20 de julio en Washington, cuando estábamos allí en la reapertura de la embajada cubana en esa capital, un periodista me decía, bueno, y ahora, en tono de broma, pero yo creo que lo hacía también un poco de ensayo, ¿qué pensábamos nosotros? Me preguntaba, ¿y ahora qué iba a hacer Cuba respecto al tema de la resolución condenatoria en la ONU al tema del bloqueo? Y yo le decía, oye, yo te garantizo que va a haber, que Cuba nunca ha renunciado a sus principios y que va a haber resolución este año y que de nuevo volverá a Cuba a presentar ese informe. Y yo creo que esa es la mejor respuesta a la que ha hecho Bruno. Mientras el bloqueo persista, ha dicho el canciller, seguiremos presentando el proyecto de resolución. Yo creo que lo más importante es que se ha balanceado el tema de que habla de oportunidades, pero también de desafíos, lo que implica en un momento determinado en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Ha sido un discurso enfático, un discurso enérgico, bien claro. Yo creo que ha dejado líneas de mensaje que yo quisiera puntualizar. Línea de mensajes claras para los confundidos. Esto que a lo que se hacía referencia. A los confundidos, la contienda continúa. Cuba y Estados Unidos caminan hacia la normalización. No han normalizado sus relaciones. Y hoy hemos visto una pelea a nivel de ideas, pero una pelea sobre la base de los principios de ambos países. De Estados Unidos, planteando, aun cuando Obama ha dicho que tiene la voluntad de que el Congreso elimine el bloqueo, persiste dentro del gobierno, bueno, tendencia de que el bloqueo se mantenga. Y en ese sentido solo, y eso sí está claro, no son las prerrogativas presidenciales de Obama, sino que es el Congreso de los Estados Unidos el que puede eliminar las leyes, el entramado del bloqueo. Y otra cosa que ha dejado Bruno muy claro es que Cuba seguirá trabajando hacia la normalización. Si bien tuvo posición muy clara de que Cuba no ha cambiado su posición, también está claro que Estados Unidos no ha cambiado sus objetivos, son los métodos. Lo dijo aquí en La Habana Roberta Jacobson en la conferencia de prensa que dio, y lo han dicho otros, incluido el secretario Kerry. Bueno, pues Cuba ha dicho que tampoco ha cambiado sus esencias y que seguiremos en esta batalla de ideas hasta que el bloqueo, que es una medida unilateral, sea levantada también unilateralmente. Mucho se ha hablado de cuánto puede hacer Obama. Bueno, han pasado 10 meses desde el 17 de diciembre, pero las medidas de Obama en enero, del 16 de enero y del 18 de septiembre, sencillamente son muchas de ellas inoperantes, porque se mantienen trabas en este sentido. Por ejemplo, Cuba no puede tener acceso a crédito financiero. Cuba tiene que pagar cualquier negocio, intercambio comercial con Estados Unidos por adelantado, en cash. O sea, por adelantado, en efectivo, y no puede utilizar el dólar. O sea que muchas de las cosas que el propio Obama ha aprobado como medidas en enero y en septiembre son inoperantes. Porque ¿de qué intercambio comercial estamos hablando? Sigue siendo un látigo para Cuba. Muy interesante lo que decía el representante de Estados Unidos, que antes de que finalice el año habrá nuevas medidas. Ojalá Obama adopte muchas de las prerrogativas que sí puede cambiar. Son varias decenas, son alrededor de 40 prerrogativas, un poco más de 40 que Obama sí puede tomar dentro de su facultad ejecutiva. Ojalá esas sean las medidas y no más curitas dentro de lo que será el próximo año, un año electoral.
también hay que tener en cuenta en el entorno de Estados Unidos que el próximo año es un año electoral y por tanto los demócratas estarán jugando también en ese juego del gato y el ratón a ver a quién cazan sobre ese. Yo creo que la frase que más me impactó de lo que dijeron ahí los representantes fue la frase del boliviano, que dijo la disyuntiva. Sacha Llorente, el embajador. La disyuntiva, y lo dijo así, es patria o muerte y venceremos. Yo creo que es la frase que más impactó allí en Naciones Unidas por la carga que tiene simbólica para Cuba, pero dicha en boca de una persona que tiene alguna relación con la Revolución Cubana, pero que al final es un extranjero. Yo creo que la causa cubana se ha convertido en la causa de los pueblos, en la causa del mundo. Ya no se habla de que es Cuba contra el bloqueo. Hoy los titulares en buena parte del mundo es el mundo contra el bloqueo. Y eso es muy sintomático de cómo ha ido calando la causa cubana en el resto de las naciones del mundo. En ese sentido, bueno, la cantidad de votos que hablar. Cada 10 años se fueron multiplicando, en el 92, 59, en el 2002, 173, en el 2012, 188, llegamos a 191. Bueno, a lo mejor la noticia el año que viene, ojalá no haya noticias, sino que se levante el bloqueo totalmente, pero a lo mejor alguno de los dos, o Estados Unidos o Israel, votan a favor también. Bueno, sería lo único que faltaría realmente, porque ha sido contundente la victoria de hoy. AFP decía que la votación deja cada vez más aislado a Estados Unidos. Pero la repercusión internacional ha sido amplia en esta jornada. Isa Evia nos tiene algunos detalles en estos momentos finales de la mesa redonda. Sí, buenas noches. Repercusión amplia y poco tiempo, así que vamos a hacer un resumen de todo lo que ha salido en los medios. En primer lugar, hay que decir que varias cadenas de televisión hicieron una cobertura en vivo, se estuvieron dando la posibilidad de que todo el mundo pudiera ver lo que pasaba. Por ejemplo, la BBC, Russia Today tuvo una cobertura en vivo de las votaciones, Telesur también, y en las redes sociales minuto a minuto se siguió lo que pasaba en Naciones Unidas. No solo los medios internacionales, también nuestros medios, como Cuba Debate, como el propio periódico Granma en su espacio digital. Hubo muchos artículos de opinión ante la inquietud de cómo iba a votar Estados Unidos, pero cuando se produce la votación, ¿cómo lo reportan los medios? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, las redes sociales, muchas personalidades apoyando a Cuba. Maduro usó Twitter para felicitar a nuestro país. Rafael Ramírez, quien representa a Venezuela en Naciones Unidas, enseguida, viva Fidel, viva Raúl. Quiero decir que estuvo constantemente actualizando, poniendo fotos en su Twitter. Adán Chávez decía, un mundo mejor es posible. La presidenta del Parlamento ecuatoriano decía que cese el inmoral bloqueo de los Estados Unidos. Eva Gollinger, la periodista, decía, tremenda victoria de la Cuba digna. Atilio Borón, el politólogo argentino, decía, gran victoria de Cuba. Comenzaron a ponerse en los medios digitales infografía con los resultados. La propia estación de radio de Naciones Unidas decía que era una votación récord y que era un reclamo prácticamente universal, y comenzaron entonces las agencias de noticias a catalogar como abrumadora la victoria de Cuba. Así empezó a salir en los medios de Estados Unidos. Casi todas las agencias de noticias coinciden con ese calificativo. Bueno, el país lo calificó como que el deshielo entre Estados Unidos y Cuba queda a las puertas de Naciones Unidas, y como les decía, los medios en América Latina lo consideraron abrumador voto, aplastante la victoria de Cuba, y ya comienzan las repercusiones con comentarios y también con la conferencia de prensa del canciller nuestro. Mañana será portada en casi todos los medios del país, en los medios impresos fundamentalmente. Gracias, Aisa, por este rápido recuento de la amplia repercusión que ha tenido en la jornada de hoy, esa aplastante, abrumadora, contundente, como han dicho los medios de comunicación, victoria de Cuba en las Naciones Unidas. El jueves, en la mesa redonda, Serie Nacional de Béisbol y Torneo Premier 12. El comisionado nacional, el director del equipo Cuba y otros directivos del béisbol cubano acudirán el jueves a la mesa redonda para valorar los resultados de la etapa clasificatoria de la 55 Serie Nacional de Béisbol, la composición del equipo cubano y sus opciones en el fuerte campeonato Premier 12 y otros temas de interés de nuestro deporte nacional. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Antes, en la mañana de ese jueves, a las 10, habrá un foro digital con los panelistas en el sitio web Cuba Debate. Siga con nosotros en la mesa redonda, más allá de la noticia.
Bueno, emotiva sin duda la jornada de hoy, un acontecimiento histórico para las Naciones Unidas y también para Cuba. Pero dejo estos minutos finales, un minuto para cada uno de mis invitados de hoy para escuchar sus valoraciones sobre lo que ha ocurrido, lo previo y lo que ocurrió hoy en Naciones Unidas. Lázaro. Yo creo, Randy, que no hay tiempo, pero uno siente orgullo al conocer el informe del secretario general, donde casi todos los gobiernos, que aquí es la votación, pero son los gobiernos, las organizaciones, la Santa Sede, la Unión Europea, una cantidad enorme de países en sus criterios del secretario general realmente se manifiestan a favor de Cuba. Y eso solo se logra después de haber mantenido una actitud de principio hasta aquí y de no rendirnos jamás ante las presiones de Estados Unidos. Y numerosos parlamentos hicieron sus pronunciamientos antes de esta votación. Y parlamentarios. Hay varios congresos, la Duma, el Congreso Mexicano, hay varios, y numerosa cantidad de parlamentos sin desconocer el papel jugado por el ICAP con todas las organizaciones internacionales y los encuentros continentales, donde hubo realmente un movimiento multitudinario en contra del bloqueo. Juanita. Bueno, mira, yo voy a utilizar una frase de la declaración que hizo hoy la organización Engage Cuba, que propone precisamente que... Un lobby a favor de las relaciones. A favor de las relaciones y contra el bloqueo, que dijo, ambos partidos en el Congreso deben poner atención en lo que sucedió hoy en la ONU. Mientras asuntos globales exponen grandes y profundas diferencias entre las naciones, el tópico del bloqueo ha sido unánimemente para decir cese el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. A mí me parece que eso es importantísimo. Y citaría al congresista Charles Rangel, que desde el año 1993 está proponiendo en el Congreso que se levante el bloqueo. Él, por su cuenta, cuando muchos no lo desean, eran bien poquitos, y él señalaba en un artículo también sobre el tema, casi 3/4 partes de los adultos norteamericanos, 73%, dicen que aprueban la renovación de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. La voluntad del pueblo norteamericano es esa, que la cumplan. Jorge. Yo lo veo como parte de una construcción simbólica. ¿Por qué? Me explico rápidamente. La Asamblea General, las decisiones de la Asamblea General, la aprobación de este informe no es vinculante. O sea, no podemos hacer que Estados Unidos, por la decisión de la Asamblea General, levante el bloqueo. Pero yo lo veo como parte de la construcción simbólica, no solamente en el mundo, sino al interno de Estados Unidos para levantar el bloqueo. Yo creo que esta es una razón más para el presidente Obama y que trabaje de la mano con su Congreso y es un espaldarazo a Obama para ir de frente y terminar levantando el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Ese es el deseo mayoritario, casi unánime, de la comunidad internacional expresada hoy en Naciones Unidas. 191 países se pronunciaron a favor de la resolución cubana contra el bloqueo. Solo Estados Unidos e Israel se quedaron aislados en su voto en contra. Y sin dudas ha sido una jornada histórica esta que se ha vivido en Nueva York. El mundo ratifica que el bloqueo tiene que cesar. El presidente Obama tiene prerrogativas para erosionar aún más ese bloqueo y el Congreso norteamericano tendrá que enfrentar esa disyuntiva de eliminar una acción que es genocida contra una nación vecina. Le agradezco muchísimo a los panelistas que me han acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda. A ustedes los invito a que esté de nuevo mañana con nosotros en nuestro programa para seguir analizando los grandes acontecimientos de Cuba y también del mundo. Nos vamos con las imágenes del día, el momento de esa votación histórica hoy en Naciones Unidas. Muy buenas noches.